A Primera de Pedro, capítulo 5, venimos también hace un par de semanas viendo primero este deseo de ser una iglesia donde Dios se mueve, donde el Espíritu Santo trabaja en medio nuestro y las diferentes formas en la que Dios nos estuvo desafiando por medio del pasaje en Hechos capítulo 4, pero también estuvimos viendo cómo dentro de eso, dentro de la forma en la que Dios obra también en la iglesia, es por medio de llamar a personas dentro de la iglesia para poder tomar también roles de servicio y de liderazgo, también para poder pastorear la iglesia. Estuvimos hablando el domingo pasado sobre cómo es que Dios hace eso, cómo es que Dios llama a hombres fieles para el ministerio. Lo hace por medio del llamado interno, que hablamos de lo que es el deseo, también el anhelo también de poder servir de esa manera, pero también de cómo lo hace también hablándole a la iglesia, a través de lo que llamamos el llamado externo, por medio de una iglesia que va reconociendo características, carácter en una persona, dones, talentos que el Señor quiere usar para eso, y también cómo esas personas comienzan a servir con fidelidad y se van preparando en carácter, en capacidades y en conocimiento también para servir a la iglesia. Y hoy vamos a estar viendo algo bien sencillo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros, más allá de que son algunos quizás los que son llamados, todos nosotros siendo parte del cuerpo de Cristo, somos también llamados a que parte de cómo nuestro discipulado sucede, parte de cómo nosotros podemos dar pasos también para crecer en nuestra vida cristiana, es también mediante nosotros entender cómo es que Dios también diseñó la iglesia en este área específica también del liderazgo y cómo es que nosotros somos llamados también a ser pastoreados. Y también como iglesia entendemos que Dios también nos llama a estar atentos a eso y también el liderazgo, en este caso que me toca a mí, también entender de que Dios también ha puesto también a la iglesia también para poder incluso en cierto sentido, en un sentido sano y bíblico, también evaluar la tarea, también poder corregir al liderazgo si no se está haciendo de la manera adecuada y también poder estar viendo cómo es que la palabra de Dios llama a las personas a hacer esta tarea y cuál es esta tarea. Así que básicamente lo que Dios quiere que veamos hoy, o lo que la palabra de Dios nos habla por medio de su palabra hoy, es que Dios ha designado pastores entre su pueblo para cuidar su rebaño, a los cuales debemos seguir con humildad. Dios ha designado pastores entre su pueblo para cuidar de su rebaño, los cuales debemos seguir con humildad. Y esto es importante poder aprender esto de vuelta, no solamente si Dios empieza también a colocar entre nosotros ese deseo, ese llamado para poder crecer en eso, para poder entender cuál es la tarea, sino también como iglesia, como decía, cómo es que nosotros vamos a evaluar si ese llamado externo que veíamos la semana pasada es la iglesia viendo personas y reconociendo que Dios va poniendo esos dones, esos talentos y ese llamado, en base a qué lo vamos a evaluar, qué es lo que vamos a esperar. Y por eso es importante que salgan lo que seamos todos capacitados para poder también no solamente reconocerlo, sino también después nosotros también poder funcionar dentro de ese diseño de Dios. Entonces, hermanos, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice, por lo tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Padre, bendice tu palabra esta mañana. Amén. Entonces,
De vuelta, lo que quiero que podamos ver hoy, que podamos ver cómo este pasaje nos lleva a esto, es que Dios ha designado, Dios sigue llamando, como decíamos la semana pasada, tristemente hay una crisis en el cual no hay una avalancha como quizá hubo en otros momentos, en otras décadas, quizá una sobreabundancia de personas con ese anhelo, con ese deseo por el liderazgo, por el pastorado, donde parecía que la tarea era más de filtrar, de ver, bueno, pará, no puede ser que hayan tantos, capaz que hay algunos que lo están haciendo con una motivación equivocada, o capaz que hay algunos que no están preparados, hay que frenarlos, sino que parece que estamos en una etapa de un poco de sequía de personas deseando y anhelando esto, pero esto no significa de que Dios haya dejado de llamar a personas, sino que a veces por las diferentes distracciones de la vida, por las preocupaciones, por deseos de hacer otras cosas, tener logros personales, por falta a veces de tomar nuestra cruz y seguir el llamado de Dios, pareciera que hay una mayor necesidad de que las personas puedan escuchar que Dios está llamando y Dios ha designado pastores entre su pueblo para cuidar de su rebaño, a los cuales el rebaño debemos seguir con humildad, debemos seguir con humildad. Entonces, ¿de qué nos habla este pasaje en base a esta verdad? Primero, notemos un poco la introducción o dónde se para Pedro para pedir esto. El centro de este pasaje, el mandato de este pasaje lo vemos en el principio del versículo 2. Dice, yo les doy esta exhortación a los ancianos entre ustedes, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Por eso esta idea, que la idea central que estamos viendo es que Dios ha designado pastores entre su pueblo para cuidar, para pastorear el rebaño. Y Él está diciendo, bueno, háganlo y vamos a ver cómo. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo 1, Pedro? Nos está dando la autoridad, la base sobre la cual Él se para decirnos esto. Y hay un par de cosas que nos tienen que llamar la atención. ¿Quién era Pedro? A ver, ¿quién era Pedro? Era un discípulo, no solamente un discípulo de Jesús, pero además fue nombrado como, entre los discípulos, ¿como qué? Como apóstol. Y además, encima de eso, también fue nombrado por Jesús como el líder de los apóstoles también, ¿no? Y qué interesante, miren la forma en la que Él va a dar una exhortación, va a dar un mandamiento, ¿no? Va a dar un pedido hacia los que reciben esta carta. Específicamente ahora le va a hablar a los líderes, dice, yo le hablo a los ancianos entre ustedes. Habíamos visto ya que los ancianos era esta palabra que se usa para hablarnos en la palabra de Dios habla de obispos, de ancianos, de presbíteros, son estas palabras que se usan ahí en el griego para hacer referencia a los líderes en la iglesia, a este rol de liderazgo. Entonces dice, entre los que van a leer esta carta hay ancianos entre ustedes, yo les voy a dar una exhortación. Yo les voy a dar una exhortación para eso, para ustedes. Dice, pero ahora, ¿en qué autoridad le va a decir? Él podría decir perfectamente, esta exhortación, se las digo como apóstol de Jesús, ¿no? Se las digo porque Jesús me eligió como líder, como apóstol de la iglesia. Entonces, bueno, escúchenme, pues yo soy el apóstol, yo soy Pedro. Y Jesús, yo estuve ahí con Jesús, viví, yo conversé con Él me enseñó un montón de cosas, así que ahora tengo una gran autoridad para decirles. En un sentido muy real, Pedro era el líder de la iglesia. De la iglesia aparte en general, de la iglesia de Jerusalén, de ahí salieron los demás cristianos a predicar. Él podría haberse parado frente a decir, bueno, yo viví esos 3 años, fui de los primeros discípulos, yo viví todo eso, yo vi a Jesús resucitado. Pero miren qué interesante que lo primero que él usa como un argumento sobre esto, él termina diciendo, yo los exhorto a ustedes, ancianos como ellos. Es interesante porque él, teniendo este rol de liderazgo y de autoridad, a ver, ¿me siguen? ¿Estamos acá? ¿Sí? Si está pasando algo, el Señor se está encargando, ¿no? Y hay personas que también se están encargando de eso. Ten conmigo. Él dice, yo como un anciano entre ellos. Él no se pone allá arriba en este rol de decir, bueno, yo soy el líder del resto de los líderes de la iglesia. Entonces dice, también Jesús me encomendó esta tarea a mí, como un anciano, como un pastor, para cuidar de las ovejas. O sea, lo estoy haciendo, no se está poniendo en un rol de liderazgo, sino se está poniendo en un rol de compañero del resto de los líderes. Esto es tremendo porque fue a este Pedro a quien el Jesús resucitado, ¿se acuerdan cuando se encuentra en la orilla? Jesús lo llama, aparte Pedro en medio de un momento de decepción, de rebeldía, de desánimo. Él dejó el ministerio al que Jesús lo había llamado
y aún sabiendo que Jesús había resucitado, se había ido de vuelta a las redes, a pescar aquellas redes que él había dejado cuando comenzó a seguir a Jesús. Él volvió a las redes. Y dice que Jesús ahí lo esperó en la orilla y se puso a conversar con él. ¿Y se acuerdan que le preguntó? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amas. ¿Qué le dijo? Apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú conoces todas las cosas. Apacienta a mis ovejas. Entonces él sabía que él era un anciano y él no estaba pidiendo algo que él no estuviera dispuesto también a pedir también de los demás. Él se pone ahí sabiendo que él compartía también esta carga. Y también dice, los exhorto, ancianos yo como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Segunda cosa dice, lo que les voy a pedir es porque yo vi también padecer a nuestro Señor. Yo vi el sacrificio. ¿Y por qué es esto relevante? Porque sin el sacrificio de Jesús, sin los padecimientos de Cristo, no hay iglesia. ¿Entendemos eso? Sin el sacrificio de Jesús, sin la cruz, sin la muerte y resurrección de Jesús, no hay iglesia a la cual cuidar, no hay ovejas a las cuales cuidar. Y dice, la razón por la cual está esta tarea que tenemos por delante es porque Jesús murió, se entregó a sí mismo en una cruz para morir, para pagar el precio por el pecado de pecadores, para que puedan pasar de muerte a vida, para que puedan pasar, también en otras palabras de Jesús, de cabras rebeldes a ovejas del gran pastor. Y además también, y dice por último, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. O sea, es interesante, dice, somos compañeros, yo les voy a pedir algo, porque yo tengo la misma tarea que ustedes, yo sé de qué se trata este trabajo, yo puedo darles ejemplo de este trabajo como un anciano, porque además yo soy testigo de cómo Jesús sufrió y se entregó para poder comprar para sí, para poder redimir, para poder, ahora que exista una iglesia, para que el cuerpo de Cristo exista, y es en base al haber visto los sufrimientos de Cristo que ahora también nosotros derramamos nuestra vida en servicio por el cuerpo de Cristo. Pero además también participante de la gloria que ha de ser revelada. O sea, nosotros sabemos que no solamente se trata de los sufrimientos de Cristo, sino de que Jesús volverá, de que Jesús vuelve por su iglesia y Jesús, y esto Pedro lo va a enganchar después sobre el final cuando va a hablar del regreso de Cristo, dice, Jesús espera que Él, siendo el gran pastor de las ovejas, nos dejó una tarea encomendada, nos ha dejado para cuidar su rebaño, para cuidar su cuerpo, para que su cuerpo pueda ser discipulado, para que su cuerpo pueda ser cuidado, para que su cuerpo madure, y ha designado a los ancianos para que cumplan esta tarea. Esta es la autoridad, esta es la base sobre la cual Pedro se para dar esta exhortación. Entonces, lo primero que nos dice es, ya que Pedro nos dice que Dios ha designado pastores entre su pueblo para cuidar su rebaño, nos va a decir cuál es la forma, si alguno está tomando nota, punto número 1, cuál es la forma de pastorear. Hermano, si Dios no te ha llamado a esta tarea de liderazgo, amén, no, es imposible, no va a ser la mayoría de nosotros, al contrario. Pero sí es importante que puedas saber, bueno, cómo es que Dios ha llamado a pastores a pastorear, cuál es la forma, cómo se ve eso, porque tristemente a veces vemos muchas formas en que la gente pastorea y Pedro deja claro cuál es la forma en la que los pastores deben pastorear, los ancianos deben pastorear. Primero dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Número 1, velando por él, no por obligación. Y acá Pedro va a comenzar a hacer una serie de contrastes. Háganlo de esta manera, no de esta otra. Y el contraste nos va a hablar tanto o a veces más de qué es lo que sí se busca que hagan los líderes. Dice, ¿cómo es que deben pastorear? Número 1, primero velando. Esto velando significa cuidando por él, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da este cuidado del pastor, pastoreando como cuidado? Y acá es que Pedro nos lleva a esta imagen del pastoreo, del rebaño, de las ovejas. Ahora, ¿cómo es que los pastores de ovejas, no los pastores de iglesia, sino los pastores de ovejas, cómo es que cuidan de sus rebaños? Bueno, ¿cómo cuida un pastor? Dice,
A veces pensamos que cuando pensamos sobre el cuidado, sobre el cuidado de ovejas, o cómo nos imaginamos, ¿para qué tiene que estar un pastor? ¿Qué tiene que estar haciendo? Y a veces nos pensamos que el cuidado es simplemente, tiene una ovejita ahí y la acaricia, la hace sentir bien, que se sienta cómoda, que no tenga ninguna incomodidad, como cuidándola así como quien cuida una mascota. Pero las ovejas en el tiempo, bueno, no es el tiempo bíblico ahora, yo sé que hay gente por ahí que tiene, hay casos raros, extremos de gente que tiene animales que no suelen ser mascotas, las tiene como mascota, ¿no? Pero esa no es la excepción, esa no es la regla, esa es la excepción. Por lo general, la mayoría hasta hoy en día, los que tienen ovejas, los tienen a veces con algunos propósitos también para esto, para que puedan tener una cierta también utilidad, ¿no? Entonces, el cuidado se da no solamente es que se sientan así como una mascota cómoda, ¿no? Que tengan su camita y que nunca les falte nada, papá, ¿no? Sino el cuidado se da alimentándolos, ¿no? No solamente, no vení, no te sientas mal, no te sientas cómodo, sino por medio de la alimentación. Y todo el tiempo está lleno de referencias en la palabra de Dios que la alimentación del pueblo de Dios, del rebaño de ovejas, ¿con qué tiene que ver? Con la palabra de Dios. Entonces, alimentar al pueblo de Dios. Esta es la tarea principal que aparece cuando hacemos una revisión de todos los pasajes bíblicos que hablan sobre la tarea de los líderes de la iglesia. Tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso el momento de la enseñanza es un momento también central dentro también de lo que hacemos como iglesia, porque entendemos que es por medio de la palabra de Dios, por medio de la cual el cuerpo y los miembros y las ovejas se alimentan y pueden crecer. Pero esto también es clave. Las ovejas son alimentadas por la palabra de Dios, no por las palabras del pastor. ¿Se entiende? ¿Y por qué esto es importante? Que como ovejas aprendamos esto. Porque también tenemos que evaluar, en muchos sentidos. Yo dije, el pueblo de Dios, y parte de eso también es importante la membresía, que ahora en la escuela bíblica seguimos ahí con las clases de membresía, y algunos que no han dado también ese paso y todo. Los miembros de una iglesia también son responsables de poder cuidar de que la tarea del pastor no se desvíe a hablar y enseñar sus propias palabras y sus opiniones, sino que se mantenga enseñando la palabra de Dios. Y cuando tenemos como primer valor, valoramos la palabra de Dios sobre las opiniones, eso se aplica principalmente para el pastor y para quienes tienen la responsabilidad de enseñar. Y es algo donde también es importante que decir, bueno, también como miembros, como ovejas, tenemos la responsabilidad personal de crecer en la palabra de Dios para poder también ver si estamos siendo alimentados con la palabra de Dios y no con las opiniones del pastor. Eso también es importante. Y poder ver y poder contrastar. Y por eso que muchas veces hemos dicho, me encanta que después pueda haber conversaciones, o pueda haber preguntas o dudas, o no entendí esto, o esto no me terminó de cerrar, podemos conversarlo un poquito más, porque nos va a llevar una y otra vez a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, ¿cómo es que cuida un pastor? ¿Cómo es que vela un pastor alimentando? Pero también otra cosa que hacen los pastores de ovejas es a través de la corrección, a través de redirigir. Cuando las ovejas ahí que van, las ovejas que a veces se dispersan, no saben, o las ovejas se mueven en manada porque se siguen entre ellas, un poco sin rumbo, o la oveja fácilmente cuando está sola se empieza a ir para cualquier lado y se pierde. Parte también de lo que tiene que hacer un pastor para mantenerla a salvo, segura en el rebaño, es por medio de la corrección. Y esto tiene que ver con corregir el error, con corregir el pecado, con marcarlo. Y sí, muchas veces esto se hace por medio de la enseñanza de la palabra. Cuando uno enseñó la palabra, el Espíritu Santo solamente aplica eso y uno escuchando la palabra dice, ay, sí, yo en esto la estoy pifiando mal, tengo que arrepentirme, tengo que corregirlo. Pero también una y otra vez, y vamos a ver un ejemplo más adelante, de algo que le llamamos el ministerio, la predicación se le llama el ministerio público de la palabra. Pero hay otra cosa que se llama el ministerio privado de la palabra, que es a lo que nos referimos con la consejería bíblica, con la consejería pastoral, o también con esta corrección que es más mano a mano, que es que el pastor pueda venir y decir, acorde a la palabra de Dios, esto está mal, esto tiene que ser corregido, te animo, te exhorto, te desafío en esto. Y eso es parte también de velar, de cuidar, porque es por el bien de las ovejas de la congregación. Pero otra cosa también que los pastores hacen con los rebaños, con las ovejas, es cuidarlas de peligros externos. La corrección tiene que ver con peligros internos, del pecado de cada uno, de cómo a veces nosotros mismos nos podemos engañar nosotros mismos. Pero también
El pastor cuida al rebaño de peligros externos y también a veces por medio de la enseñanza, pero también por medio a veces de confrontaciones específicas, se debe estar atento contra lobos y ladrones. Y en la palabra de Dios Jesús mismo deja claro que los lobos, que los ladrones, básicamente nos da dos ideas. Por un lado son los falsos maestros, personas a veces lobos disfrazados de ovejas que se meten en el rebaño para meter enseñanzas que van contrarias a la palabra de Dios. Y acá no hablamos de cosas secundarias, cosas donde está bien, donde podemos tener pequeñas diferencias, todo, donde son cosas que no son trascendentales. Acá hablamos de falsas doctrinas que se meten para dividir, para desviar del Evangelio, cosas que cuestionan la centralidad del Evangelio, de quién es Dios, de cómo funciona la salvación, de cosas centrales de la palabra de Dios, donde todo el tiempo puede haber intrusiones en esto. Pero además también la palabra de Dios nos dice de que Satanás mismo busca sembrar división. Satanás mismo es un ladrón que anda merodeando para matar, robar y destruir, que anda merodeando como un león buscando devorarnos. Y a veces nosotros no entendemos de que Satanás odia a las ovejas. Satanás busca matar a las ovejas. Satanás busca destruir a las ovejas y al rebaño. Jesús mismo usó esas palabras en la última noche, en la última cena, cuando él estaba a punto de ser traicionado. Él dijo de que, primero, le dijo a Pedro que Satanás le había pedido para zarandearlo, pero además dijo de que también ellos iban a ser dispersados. El rebaño iba a ser dispersado. Y también Satanás busca sembrar división, porque cuando las ovejas no están unidas también en el rebaño y no están escuchando y siguiendo la voz del pastor, que acá estamos hablando el príncipe de los pastores de Jesús por medio de su palabra, no hay unidad y por lo tanto no estamos siendo cuidados, sino que nos exponemos a los peligros también de este mundo. Entonces, ¿cuál es la forma en la que Pedro también quiere que pastoreemos? La forma es, número uno, velando, dice ahí, velando o cuidando. Y estas son algunas de las formas en las que vemos que los pastores velan y cuidan. Pero después nos da algunas características más de cómo se ve también en la práctica específicamente. Y acá es donde comienzan también los contrastes. Dice, deben hacerlo voluntariamente, no obligados. Voluntariamente, no obligados. Esto tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada, de este llamado interno, este deseo, este anhelo que Dios coloca en los corazones de algunas personas por cuidar fielmente del rebaño de Dios, por enseñar la palabra, por acompañar, por aconsejar, por discipular, por exhortar. Y esto tiene que ser algo que nazca de un corazón que lo haga voluntariamente, lo haga con un corazón sincero, lo haga con un deseo. Y esto, e incluso, a ver, cuando todo va marchando lindo, cuando uno pasa por buenos momentos, esto puede surgir bastante natural y bastante fácil. Pero la realidad es que hay muchos momentos donde esto no se vuelve algo fácil y algo sencillo. Y si no operamos desde la convicción de que es un llamado que Dios nos ha dado y que Dios ha confirmado en algún momento por la iglesia, hay muchos momentos donde la persona lo va a sentir que lo hace por obligación y va a querer, va a hacerlo arrastrando los pies, ¿no? De ahí sale esa historia, ese chiste, ¿no? Alguna vez algunos han escuchado, ¿no? El chiste mamá, tengo sueño, no me quiero levantar, no quiero ir a la escuela, ¿no? Dale, levantate que soy la maestra, ¿no? Tenés que ir a la escuela. Bueno, a veces algunos han hecho el mismo chiste con los pastores, ¿no? Decían, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no, dale, levantate que soy el pastor, ¿no? Y a veces hay situaciones que a veces pueden llevar a esto, pero la palabra nos dice, hay que hacerlo voluntariamente, hay que hacerlo con gozo, hay que hacerlo desde la convicción de que Dios ha dado también ese llamado, no obligados, dice ahí. Dice, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. Tercera cosa, ¿cuál es la forma de pastorear? Primero dijimos velando voluntariamente y tercero dice con sinceridad. Y el contraste acá es no por dinero, no por avaricia. Entonces, acá hay que aclarar algo. ¿Por qué es que está la posibilidad de que haya gente de que lo haga por avaricia? Porque bíblicamente sí hay una responsabilidad de la iglesia de aportar y de sustentar también el trabajo de un pastor y aportar para su sostenimiento. Si esto no fuera así, ni siquiera existiría la posibilidad. Si cuando acá dice voluntariamente, no lo dice en este sentido que a veces lo usamos nosotros hoy en día,
de la cuestión de que algo voluntario que no es remunerado, que no es pago, sino habla de que haya voluntad, de que haya deseo de hacerlo. Pero en muchos pasajes de la Escritura sí nos dice de que sí hay una responsabilidad. En Lucas 10:7 Jesús dice, el obrero es digno de su salario, y lo dice específicamente en este contexto de los líderes. 1 Corintios 9, del 13 al 14, es todo un pasaje extenso donde el apóstol Pablo habla de esto y defiende el hecho de que los pastores reciban sostenimiento también de parte de las iglesias, y termina diciendo, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, y lo dice como algo bueno, como algo que es parte del orden de Dios. 1 Timoteo 5, 17 al 18 dice, los ancianos son dignos de doble honor. Y termina también diciendo, no pondrás bozal al buey que trilla, citando también un principio del Antiguo Testamento sobre el que trabaja, pudiendo recibir también el fruto de su trabajo. Y en Gálatas 6:6 dice, y aquel que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con aquel que la enseña, relacionándolo también específicamente con la tarea de la enseñanza de la palabra. Entonces, como esto es un principio bíblico, es que ahí existe la posibilidad que algunos lo abusen, ¿no? Entonces, el problema es que yo también he escuchado, he visto incluso gente, incluso pastores hace un tiempo también de nuestra red, dentro de Action 29, acompañando a un pastor de México, lo vimos en una situación donde él estaba completamente agotado, estaba a punto de llegar al famoso burnout, ¿no? El famoso agotamiento, así pues estaba completamente así, hecho bolsa, ¿no? ¿Cuál era la razón? El hombre había quedado como pastor medio de golpe porque la iglesia era una iglesia ya grande con 150, casi 200 personas, que tenía un pastor de tiempo completo, y él era el segundo pastor que había sido nombrado, pero el otro pastor, el pastor principal que estaba a tiempo completo, repentinamente falleció. Y por 2 años la iglesia no cambió absolutamente nada. Falleció el pastor que estaba a tiempo completo dedicado a la obra, y él quedó de golpe como pastor principal, pero él seguía, además de pastoreando, teniendo otros 3 trabajos. Entonces, su situación se volvió completamente insostenible. Y cuando yo hablé con él por primera vez, y eso me llamó la atención, él dijo, no, está bien, pero Dios a mí me llamó esto porque es bueno, porque no sé qué, porque yo creo que yo tengo un llamado específico a ser un pastor voluntario, honorario, así, sin no sé qué, ¿no? Sosteniéndome, le digo, pero ¿de dónde surge esto? Porque esto no es sano, y con 2 o 3 preguntas ya uno se da cuenta que eso era insostenible. Y surgía también de este miedo de decir, no, porque he visto otros casos donde después a veces un pastor que recibe un sueldo o algo, y después la congregación se creen dueños, se creen como los jefes de ese pastor. O gente que después lo terminan amenazando, no, pastor, si no haces lo que nosotros queremos, no me puedes venir a corregir o exhortar con esto porque vamos a hacer una asamblea y te vamos a echar. O porque no, porque mirá lo que la gente pueda pensar, no sé, hay gente nueva o hay gente que ha salido de lugares donde las cosas se hacen muy mal, y no quiero que tengan esa visión de mí. Eso no es otra cosa que temor al hombre. Hermano, en todos los temas, la respuesta a cuando algo se hace de una manera equivocada y antibíblica no es hacer lo opuesto, sino es buscar qué es lo que dice la Biblia y hacerlo de esa manera. Entonces la palabra de Dios enseña esto como un principio bíblico sano y bueno, pero ¿cuál es el corazón que dice que hay que hacerlo con sinceridad y no por dinero, no por ganancias deshonestas? La motivación y la forma en la que los líderes pastorean tienen que dejar en claro, tienen que mostrar que la motivación nunca puede ser eso, ¿no? Entonces, el problema de hacerlo por dinero, ¿cuál es el gran problema? Es que si uno lo hace por dinero, si uno pastorea, es que se vuelve como un trabajo más. Y tristemente, acá en América Latina, en todo lo demás, es un problema que tenemos poco, porque son muy poquitas las iglesias, la verdad, que tienen un pastor realmente con un sueldo, que lo tienen en caja, lo tienen con BPS, con todas las cosas. Son muy pocos esos casos. Pero el peligro de los casos donde eso se da es que se profesionaliza una tarea que tiene que ser espiritual. Y que el sustento está puesto por Dios para que pueda haber libertad de tiempo y un montón de cuestiones para poder hacer bien la tarea y para no sobrecargar a la familia y un montón de cosas. Pero el problema es que se termina haciendo la tarea sin el corazón, y eso se nota. Entonces ya en nuestro contexto, donde la mayoría de las iglesias acá en Uruguay no tienen la posibilidad a veces de tener un sueldo que pueda sostener una familia pastoral por completo,
Si a veces se puede dar, como en nuestro caso, o sea, un aporte, algo que puede dar una manito, que puede ayudar en muchas cosas, pero no de manera completa. Sí creo que hay un principio de cuáles son otros peligros que nuestro contexto pueda haber que puedan llevar a alguien a hacerlo sin el corazón. Bueno, puede haber otras malas motivaciones, como por ejemplo hacerlo por admiración o hacerlo para ganar como un renombre, ¿no? Esto puede ser una lucha también para ganar admiración interna de la iglesia, que mira, que la gente me aprecie, que me valore, que la gente, yo por ser el pastor, que pueda subir mi autoestima, ¿no? Que la gente diga, mira qué bien, qué buen pastor que sos. ¿Cuál es el problema con eso? Que entonces yo, si lo voy a estar haciendo para agradar a los demás, seguramente lo voy a estar escapando a la tarea a veces de exhortar, de corregir, de confrontar el pecado. Porque eso va a hacer que alguna oveja se enoje. Hace un tiempo un pastor dijo, cuando uno hace bien, el pastor que hace bien la tarea de cuidar el rebaño, cada tanto es mordido por ovejas, ¿no? Y si alguno dice, entonces ahí uno lo termina demostrando que no lo está haciendo con el corazón correcto, sino no lo hace para que la gente te tenga buena estima, para que la gente te quiera mucho, y eso te va a llevar a evitar partes que son esenciales de la tarea pastoral. Otra puede ser aprobación externa, que otros incluso fuera de la iglesia se ha reconocido por otros pastores o en otros lugares y la gente diga, qué bien, mirá qué bueno, cómo va todo en la iglesia. Eso no es hacerlo con el corazón correcto. Otra puede ser lo que se le llama el intelectualismo, que es decir, bueno, que aquellos pastores que ya que la tarea principal tiene que ver con la enseñanza, que la gente pueda ver y pueda apreciar lo inteligente que soy y todo lo que estudio y poder llenar las predicaciones, las enseñanzas de palabras sofisticadas y que la gente diga, mirá qué bien, qué genial. Otra puede ser también una especie de emprendedurismo espiritual. ¿Qué significa esto? Hay gente que a veces confunde el llamado de Dios a pastorear la iglesia con gente que a veces son muy buenas emprendiendo y que les encanta, no sé, los negocios, les encanta crear cosas, les encanta. Hay gente que tiene como esa motivación del emprendimiento y de generar algo con sus manos. Genial, pero si Dios no te ha llamado, anda a crear una empresa y a tener empleados y hacer un montón de cosas. Pero el pastoreo es una tarea espiritual, no es un lugar donde uno pueda realizar, un lugar donde uno vaya a realizar sus sueños, sino donde uno va a cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Y a veces también otra de las malas motivaciones que pueden surgir, que lleven a que uno lo haga obligado o que lo haga con una mala motivación, tristemente a veces es por necesidad. Como estamos en una época, en un tiempo donde escasean las personas que buscan responder a este llamado y que buscan prepararse, tristemente hay muchos lugares donde los pastores que están son los que quedaron cuando el anterior que estaba desapareció, se fue y quedó otro. Y simplemente quedó ahí por necesidad y con el tiempo se fue acostumbrando y con el tiempo fue, bueno, es lo que hay y acá nos quedamos. Pero tristemente eso no conduce a una iglesia y a un liderazgo saludable. Siguiente cosa, ¿qué es lo siguiente que nos dice ahí, no? Dice, no por avaricia, sino con sincero deseo, versículo 3, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Cómo pastoreamos? ¿Cuál es la forma de pastorear? Siendo ejemplo, dando ejemplo. Y esto se contrasta con ¿qué? Con no obligando a la gente. Dice, no teniendo señorío. ¿Qué es esto de no tener señorío? La palabra señorío se refiere especialmente a aquellos que eran dueños de esclavos. ¿No? Y que por lo tanto el que tiene un dueño de esclavos le dice, andá a hacer esto, andá a hacerlo y manejate. Entonces lo que le dice es que la forma de liderarla, incluso la forma de confrontar el pecado, incluso la forma de enseñarle a la gente cómo se vive la vida cristiana, tiene que ser principalmente desde el ejemplo. Yo no puedo pedirle algo a alguien que yo no estoy dispuesto a hacer. Yo no puedo llamar a la gente a tomar su cruz y a seguirle o a renunciar a su pecado si yo evidentemente no lo estoy haciendo. Y ahí es donde hay esta cuestión de que la palabra de Dios nos enseña de que el pastor con P mayúscula sigue siendo Jesús. Y los pastores a quienes Dios nos ha encomendado un rebaño, de alguna forma muy real también seguimos siendo ovejas y también podemos ser pastoreados y desafiados y exhortados por otros en la congregación. Y cuando no estamos siendo ejemplo, es bueno, es sano, es saludable, es también la responsabilidad de la iglesia que nos llamen la atención de la misma forma en la que ustedes desean que se les llame la atención, con amor, extendiendo gracia, dando oportunidades, pero esto, confrontando
por amor, porque también nos quieren ver bien. Nos quieren ver que demos pasos hacia parecernos más a Jesús. Entonces, primero que nada, ¿por qué es importante dar el ejemplo? Porque no puedo pedirle a otro lo que no estoy dispuesto a hacer yo. Pero también hay que entender de que no es solamente con el ejemplo, también desafiamos, también exhortamos, que es mismo lo que Pedro está haciendo, él está dando un indicativo, él está exhortando a algo. Dice, pero el punto es que desde la exhortación, que la exhortación no es lo mismo que la obligación. Bueno, tristemente, y esto hay algunos, esto es algo que me pasa cada tanto uno tiene conversaciones donde no es solamente, ay, bueno, no sé, vos orá, que el Señor te guíe, y bueno, y una de esas, fíjate si yo te puedo usar de ejemplo en algo. No, hay un montón de cosas donde parte el ministerio privado de la palabra es decir, mira, frente a esta situación Dios es claro. Esta es la forma en la que vos tenés que orar. Pero ahí es donde uno espera que, bueno, que la persona por convicción y por obediencia al Señor actúe y obre. El dar ejemplo no significa que uno no va a aconsejar con firmeza y con seguridad de qué es lo que dice la palabra de Dios. Idealmente lo mejor es que a veces las personas puedan tomar iniciativa en pedir consejo, pero a veces toca uno como pastor acercarse y tomar la iniciativa en confrontar ciertas situaciones o tener ciertas charlas. Y uno puede ser claro con qué es lo que la palabra de Dios pide de nosotros, pero uno no puede obligar a los demás. Es ahí donde siempre el mandamiento de la palabra de Dios es, bueno, siguen el ejemplo de los pastores, pero no es tipo, nunca dice pastores sometan a la gente. Entonces eso también nos da indicaciones de un liderazgo que no es sano. Cuando hay líderes que esto es lo que hoy en día, esto de tomar señorío sobre el rebaño que ha sido encomendado, es lo que hoy a veces se le llama abuso espiritual. Donde hay lugares donde la gente, donde hay líderes que están llevando a las congregaciones al rigor de la exigencia. Tiene que ser también, uno tiene que hablar con claridad, uno tiene que aconsejar, uno tiene que confrontar, pero después la persona es la que tiene que dar frutos de arrepentimiento, la persona que tiene que demostrar si realmente está queriendo seguir al Señor. Entonces, lo central de este pasaje es que Pedro nos dice cuál es la forma que deben pastorear aquellos que han sido llamados por Dios a hacerlo. Cómo deben pastorear el rebaño. Pero hay dos cositas más que nos dice de una manera más breve, pero que las dice de todos modos. También nos habla de la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Versículo 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, el pastor con P mayúscula, el gran pastor, ¿quién es? Jesús. ¿Y cuándo es que Él va a aparecer? En su segunda venida, cuando Él regrese. Dice, ustedes recibirán la corona inmarcesible o inmarchitable, o sea, la corona que no perece, que no se echa a perder, de gloria. Y Pedro nos dice, es una tarea difícil, por eso es que hay que ser llamado y por eso es que hay que tener convicción de esto. Pero es una tarea que aún en los momentos difíciles vamos a ver que Jesús lo ve y que Jesús lo va a recompensar. Y que Jesús le irá a decir a aquellos que permanecen a pesar de las dificultades, bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, recibe la recompensa. Entonces hay una recompensa para esta tarea que es ardua. Hay una recompensa que vendrá de parte del príncipe de los pastores por cuidar su rebaño. Pero ¿cuál debe ser la respuesta? La respuesta de nosotros. Nos dice acá, también en el versículo 5, que hay una respuesta que debemos dar. Y por eso también es importante que esto lo hablemos entre todos, que esto no sea solamente una instrucción para algunos pocos o para aquellos que se preparan para el liderazgo. Porque nos dice que debe haber una respuesta. Versículo 5 dice, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad. Por eso, ¿cuál es la idea que dije desde el comienzo? Dios ha designado pastores entre su pueblo para cuidar de su rebaño, a los cuales debemos seguir con humildad. ¿Vieron que cómo encontramos este balance? ¿Dónde está el balance entre que no llegue a haber un abuso espiritual o que no haya este señorío o esta imposición de líderes que vienen y que mandan cosas? Que eso nos dice que no es bíblico. ¿Y cómo es entonces que debe funcionar la iglesia? Bueno, la palabra de Dios nunca le dice a los líderes que ellos sujeten a la gente, pero sí le dice a los miembros, a los cristianos, que dando un paso de fe, que si pueden ver que su liderazgo es un liderazgo que busca, con sus errores,
pero que busca amar al Señor, que busca cuidar al rebaño con estas características, entonces con un paso de fe, sometete, sujetate también a ese liderazgo. Y si eso no es así, si vos de verdad delante del Señor, con argumentos bíblicos, viendo la palabra de Dios, puedes decir, yo no me puedo someter a buena conciencia porque veo que no es un liderazgo que está honrando y liderando como el Señor lo pide en su palabra, eso en realidad, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué haces en esa iglesia? Entonces, tristemente a veces buscamos justificar cosas injustificables. Hermanos, ¿cuáles son los pasos? Dios no lo permita. La boca se me ha a un lado, como decían por ahí, ¿no? Pero imagínense, no lo permita, pero imagínense que de acá a un par de años yo me desvío completamente. Dejo de predicar la palabra de Dios, comienzo a predicar mis propias ideas. Y hay cada vez más cosas que ustedes dicen, pero esto no tiene sentido con lo que dice la palabra de Dios. Me descalifico del ministerio por algún pecado grave que sea evidente. Hermanos, primer paso, me deben confrontar en amor como una oveja más. La iglesia es responsable de eso y buscar mi arrepentimiento y restauración. Pero si eso no sucede y se siguen los pasos que también la palabra de Dios indica, para lo cual no tenemos tiempo ahora, hermanos, quedan completamente libres e indicados por la palabra de Dios a salir a buscar una iglesia sana donde se predique la palabra, donde haya un liderazgo sano. Esta cuestión de que hay iglesias donde se vive esa cuestión donde el último pecado, el pecado capital es irse. Hermanos, eso es triste si uno lo hace por su propio pecado, porque uno es rebelde, porque uno no quiere reconocer su pecado. Bueno, ahí el problema es ese, ¿no? Pero si hay preocupaciones sinceras, verdaderas, de que la iglesia no se está manejando acorde a la palabra de Dios, todos primero tenemos que sonar las alarmas. Primero tenemos que confrontar. Pero después también, y si vemos que no hay una reacción y estamos seguros, estamos convencidos, buscamos consejos, que tenemos el respaldo bíblico para eso, hay que buscar también un lugar bíblico, un lugar sano donde se predique la palabra de Dios y donde con todas las falencias, porque seguimos siendo humanos, que el liderazgo puede tener, pero se busque dar el ejemplo. Entonces la respuesta al pastoreo bíblico es la sujeción y la humildad. Entonces, hermano, me gustaría terminar con un pasaje, que busquémoslo juntos, que está en Hechos capítulo 20, y es un pasaje un poco extenso, pero quiero ver si en el ejemplo de Pablo podemos ver algunas de estas características reflejadas en la forma en la que él nos dice que él mismo se comportó. Hechos capítulo 20. A partir del 18, ¿pueden buscarlo? Mi hermano nos dice, ¿cuál es el contexto? Pablo estaba viajando y ya para Hechos 20, Pablo amaba mucho a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que él amaba muchísimo y a sus líderes, y ahí había varios líderes. Entonces, Pablo sabía que estaba como en sus últimos ruedos, ¿no? En sus últimos viajes. Todavía estaba libre, no le habían apresado, pero él presentía que no iba a volver a visitar Éfeso. Entonces, si bien él no podía pasar por Éfeso yendo camino a Jerusalén, los manda mensajeros para que le digan, miren, vamos a encontrarnos en otra ciudad que quiero conversar con ustedes, me quiero despedir. Y se reúnen estos líderes con Pablo y este es como el discurso final que él les da antes de despedirse, de partir y después ya no se vuelven a ver. Le dice en el versículo 18, cuando vinieron a él, o sea, los líderes de Éfeso, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Éfeso se encontraba en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí el declararles a ustedes nada que fuera útil, de enseñarles públicamente y de casa en casa. ¿Vieron lo que les decía del ministerio público de la palabra? De enseñarles públicamente y de casa en casa. El ministerio personal o privado de la palabra, donde recibimos consejo de parte de la palabra de Dios por los líderes a situaciones específicas.
Y aparte dice que lo hizo con humildad y que vieron cómo me comporté delante de ustedes. O sea, le estaba dando el ejemplo. Versículo 21. Testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Esto era la razón por la cual él sabía que tenía que hablar con ellos porque probablemente no los volviera a ver. Versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y acá Pablo está dando testimonio, o está hablando de este llamado personal, esta convicción que él tenía por el ministerio. Yo no estimo mi vida como valiosa para mí mismo, sino que lo que yo busco hacer es terminar mi carrera, o sea, su vida personal, pero además el ministerio que Jesús le había encomendado. Versículo 25. Y ahora sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí de declararles todo el propósito de Dios. ¿Qué es lo que dice? Soy inocente de su sangre, se refiere a, a su muerte espiritual, en realidad está hablando, porque yo les prediqué la palabra. Si alguno, ¿cuál es la conexión que Pablo está haciendo? Si alguno de ustedes no ha obedecido, si alguno de ustedes se rebela, si alguno de ustedes peca, no tienen como excusa de que yo no les hablé la verdad y que yo no les dije cómo debían vivir como hijos de Dios. Está en su responsabilidad que yo no los voy a someter. Son ustedes los que deben someterse a la palabra de Dios. Pero mi conciencia está tranquila, está limpia. Versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró por su propia sangre. Acá vemos después de vuelta también la conexión con el Evangelio, con la cruz, al igual que lo hizo Pedro. El cuidado de la congregación es también porque Jesús la compró con su sangre y por lo tanto vale la pena que los siervos de Dios den su vida también por cuidar también de la congregación, de las iglesias. Pero ¿vieron cómo comienza el 28? Dice, tengan cuidado de sí mismos y de la congregación. En ese orden. Porque si queremos ser ejemplo, si los líderes somos llamados a ser ejemplo, somos llamados a cuidar de nosotros mismos. Hermanos, qué terrible qué terribles son aquellos líderes, aquellos pastores que viven tanto para los demás. Que justamente buscan, en vez de cumplir las expectativas de la palabra de Dios, buscan cumplir las expectativas de la gente, y hay que la gente, así que todos pueden decir que yo siempre estuve, que todo lo demás, pero en el proceso descuidan su propia vida y su familia. Por lo tanto, descalificándose el ministerio porque dejan de ser ejemplo. Y como dice también 1 Timoteo 3, pasaje al cual después volveremos también, dejan de gobernar bien su hogar, bien su casa. Entonces dice, la condición para esto es cuiden de ustedes mismos y de la congregación. Cuiden de ustedes mismos y de la congregación. Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Acá también ves como parte de la tarea de cuidar el estar atentos a los peligros externos del rebaño. Acá dice que van a venir lobos feroces para destruir el rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Imagínense el dolor de Pablo saber que entre los líderes que él mandó a llamar de Éfeso, quienes él amaba, con quienes le había compartido tiempo, que van a terminar este tiempo llorando juntos por el amor que se tienen, que él sabía que dentro de algún tiempo, algunos años, algunos de ellos mismos se iban a desviar. Él le dice, no solamente va a haber lobos afuera, va a haber algunos entre ustedes que se van a desviar. Pero aún así Pablo no se daba por vencido y seguía predicando y le seguía exhortando a hacer lo correcto. Por tanto, dice, estén alerta, versículo 31, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y acá vemos también esta característica de Pablo, de que él lo hacía con deseo, lo hacía voluntariamente, lo hacía como Dios quiere, como dice 1 Pedro 5,
Porque cuando él amonestaba, no lo hacía ahí para, ninguneando a la gente, diciendo, vos tenés que ser así, haceme caso, que no sé qué. Lo hacía, le dolía ver la situación de la gente cuando estaban en pecado, le dolía ver cómo la gente no obedecía la palabra de Dios, le dolía ver cómo la gente no respondía, por eso lo hacía con lágrimas y los amonestaba y les mostraba la forma en la que su vida, ellos estaban caminando lejos del Señor. Versículo 32, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Acá también Pablo refleja que él tampoco lo hizo por ganancia deshonesta. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. Pablo sí fue sustentado por iglesias, pero cuando hubo necesidad, él lo dijo, está bueno, no hay un sueldo, entonces, no sé, arréglense, manéjense muchachos. Él lo hizo no porque era una profesión para él, sino porque lo hizo por la convicción de que él había sido llamado a esta tarea. 35. En todos les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, Dios ha designado pastores entre su pueblo para cuidar de su rebaño, a los cuales debemos seguir con humildad. Amén.